La casa fue ideada con un refugio que conecta con la naturaleza, donde la arquitectura se fusiona con el paisaje y se potencian las sensaciones del entorno. Se diseñó con un fuerte enfoque en lo sensorial, priorizando materiales nobles como la madera nacional y los amplios ventanales de vidrio que permiten una experiencia envolvente con el bosque que lo rodea. Desde el inicio, el diseño respetó la presencia de un cactus que estaba en el terreno, integrándolo como un punto central del proyecto. La misma sigue una estética minimalista con influencias japonesas, donde la simpleza y la armonía con el entorno son fundamentales. La casa está ubicada en la Barra de Maldonado, que es un balneario tranquilo y relajado, que tiene muy lindas playas y conecta el bosque con el mar, y eso es algo que es muy lindo. Y bueno, yo elegí este lugar porque me gusta que la zona no tiene edificios altos, son más que nada casas. Tiene un centro pequeño, pero que tiene varios servicios, que tiene mucho movimiento en verano. En el año es más tranquilo y se puede vivir más relajado, pasar más tiempo con amigos y demás. Mi nombre es Celso y yo soy el dueño de la casa. Yo participé activamente también en el desarrollo de la misma porque me gusta mucho la arquitectura. Me junté con unos amigos que tienen un estudio de arquitectura que se llama C. Ellos desarrollan también casas de madera y de todo tipo en realidad, pero se dedican a casas de madera y bueno, hicimos un buen equipo y logramos desarrollar esta casa, y la verdad que fue un lindo trabajo en el cual se estuvo en todos los detalles desde un inicio, y creo que acá se puede ver en los resultados. El terreno en el cual fue construida la casa, desde un inicio la idea era no tocarlo, era dejarlo como está, dejarlo virgen como está, para no alterar la tierra, ni hacer ningún movimiento de tierra y que la vegetación sea tal cual está y no, como ya estaba el bosque. Entonces con la arquitectura se empezó a jugar encima de él, digamos. Hay un cactus grande que fue el cactus que estaba de un inicio, que como la idea principal y el alma de la casa es ese cactus que se quiso dejar, y entonces toda la arquitectura comenzó a jugar alrededor de mí. La casa está desarrollada con un sistema constructivo que se llama wood framing, que se pone el esqueleto de madera, y la misma se utilizó toda madera nacional, que es el Eucalyptus grandis. Y la ventaja que tiene este sistema es que la calidez que le aporta a la casa, y también al estar la casa levantada permite no tener humedad de piso, que es algo muy importante acá en esta zona, que afecta mucho a las casas. Entonces es importante que la casa esté levantada para evitar que esa humedad de piso no ingrese, y bueno, también obviamente te da más calidez, lo cual en el invierno es muy importante. Yo elegí el color negro en el exterior porque me gustaba cómo contrastaba con el color rojizo del eucaliptus, y la verdad que es muy lindo. Permite un contraste que es único. Yo creo que el acceso principal a la casa tiene un poco eso, ¿no? Que desde afuera no se consigue ver qué es lo que hay de este otro lado, que fue un poco lo que se buscó, que la fachada no se viera desde afuera. Eso está bueno porque le da privacidad a la casa. De afuera ves una cosa, después cuando entras a la casa ves todos los ventanales y ves el bosque, entonces te sorprende un poco, y eso está bueno, y fue un poco lo que se buscó. Los materiales que se eligieron para el interior es básicamente todo madera de vidrio, y la verdad que el color del eucaliptus, tanto los muebles como los pisos y las paredes, es todo del mismo material, lo cual está muy bueno porque combina muy bien con el negro y con los ventanales de vidrio, y hacen
te generan ese ambiente especial que está muy lindo, muy cálido. El diseño de la casa que se buscó era una arquitectura, digamos, pasiva, en la cual la rotación solar es muy importante en la misma. Entonces se logró que con los ventanales enormes que tiene arriba, se logró que el sol, a medida que comienza la mañana, comience de un lado, termine del otro. Entonces en el invierno, como la casa tiene los grandes ventanales apuntando hacia el norte, permite que cuando el sol empieza a bajar, te dé toda la luz en el living y entra por la casa y calienta la casa. El estar, que es donde más paso el tiempo, es un ambiente que yo quería hacerlo integrado porque permite tener la cocina, el living. Yo puedo estar con mis amigos, puedo escuchar música, puedo estar leyendo, haciendo las cosas que quiero hacer. Y creo que me gustan mucho los espacios integrados en las casas porque te dan esa sensación de tener todo junto, ¿no? Y era un poco lo que yo busqué a la hora del diseño. La cocina es una cocina compacta, que la ventaja que tiene la isla, que la nafe está en la isla, entonces puedes integrarlo con el comedor, el living, está bueno, pues si estás cocinando y puedes estar mirando al living y si estás con amigos y demás, eso está bueno. Bueno, los dormitorios, lo que busqué un poco que ambos tengan salidas al bosque. El dormitorio principal queda al fondo del terreno y de ahí se logra ver todo el bosque y tiene una linda visual. La cama, a mí en particular, me gusta que sea baja, entonces se buscó hacer una cama de madera que ya tiene las mesas de luz integradas. Después en lo que respecta al baño, en el baño se utilizaron pequeños azulejos, que fue lo que se eligió, que a mí en particular me gusta mucho, y también la grifería en negro, y también un espejo muy grande que ocupa casi toda la pared del baño. Eso es algo que realmente me gustó cómo quedó integrado también con la iluminación. Una de las cosas que más me gusta de la casa es no solo en el día, sino en la noche, ¿no? Porque lo que se trabajó en la iluminación, que para mí es muy importante, que la iluminación sea indirecta, que nada te den los ojos, entonces es toda iluminación cálida, entonces eso hace que con la madera, ese tono rojizo que es muy lindo. Yo creo que la área externa que tiene la casa está muy buena porque integra la piscina al lado del deck, entonces te permite, ¿viste? También tengo la parrilla, entonces puedes hacer asado con amigos, puedes estar en la piscina, que la piscina también es climatizada y está bueno para disfrutarlo durante los meses de verano. Y lo que tiene que también se buscó reparar del viento sur, entonces permite que le da el sol norte y repara el viento del sur, entonces se forma como un microclima y que también se disfruta durante todo el año. En el invierno puedes estar ahí acostado que no pasa frío, ¿viste? Está siempre con calor. La inspiración de la casa que se buscó en el inicio, a mí me gustaban mucho las líneas de arquitectura japonesa, entonces se habló con los arquitectos para crear algo distinto fuera de lo convencional de lo que ya había acá en la arquitectura de Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, se logró diseñar algo diferente y creo que también para mí la arquitectura es como un arte, ¿no? Entonces hacer algo distinto te da esa distinción que es muy linda y que representa también lo que uno quiere hacer, ¿no? Creo que fue un poco, creo que lo que se buscó fue eso. Gracias por ver. Si eres arquitecto o diseñador con un proyecto increíble y que podamos mostrar, compártelo con nosotros. Enlaces en la descripción.